En un rincón olvidado del vasto desierto egipcio, donde las dunas se alzaban como montañas doradas bajo el abrasador sol, un equipo de arqueólogos trabajaba incansablemente. Las jornadas eran largas y el calor sofocante, pero la promesa de descubrir secretos enterrados por milenios mantenía vivo el ánimo de los trabajadores. El sonido de las palas y las cestas de mimbre llenas de arena acompasaban el silencioso canto del viento que susurraba entre las ruinas. El arqueólogo jefe, el profesor William Hunt, un hombre de edad madura con ojos llenos de curiosidad y determinación, observaba atentamente los progresos desde una leve elevación. Vestido con ropa ligera y un sombrero de ala ancha, su figura se recortaba contra el horizonte de un cielo interminable y azul. Desde las profundidades del sitio de excavación, un trabajador llamado Ahmed, conocido por su aguda vista y manos rápidas, de repente se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par, y una mezcla de sorpresa y emoción se apoderó de su rostro. Con un movimiento rápido, dejó caer su pala y corrió hacia donde estaba el profesor Hunt, agitando los brazos y gritando con una voz que resonaba por encima del bullicio del trabajo. ¡Señor! ¡Señor Carter! ¡Hay una puerta! Hunt se giró, su corazón palpitando con una mezcla de anticipación y ansiedad. Bajó rápidamente la pequeña colina, esquivando trabajadores y herramientas, mientras seguía a Ahmed hacia el área donde la arena había sido retirada con cuidado. Al llegar, Hunt se inclinó hacia el lugar indicado. Sus manos temblorosas pero firmes apartaron los últimos granos de arena que cubrían lo que parecía ser una pared piedra. Los bordes finamente tallados y la intrincada decoración dejaban claro que no era un simple bloque de piedra. Parecía una puerta de piedra, con forma rectangular y llena de relieves incomprensibles. Esto es increíble, murmuró Hunt para sí mismo, sus dedos trazando los contornos de aquella pared de piedra caliza. Podría ser la entrada a una tumba desconocida, o incluso algo más grande. El equipo se congregó alrededor, conteniendo la respiración, esperando las instrucciones del arqueólogo. Hunt levantó la vista, sus ojos brillando con la emoción del descubrimiento. Continúen con cuidado, ordenó. Retiren el bloque de piedra. Pero, lentamente, no queremos dañar nada. Podríamos estar a punto de descubrir algo grandioso. Las palabras de Hunt infundieron un renovado vigor en los trabajadores. Bajo su dirección, los trabajadores comenzaron a retirar la enorme roca, lo que pronto revelaría secretos escondidos bajo el manto del tiempo. Secretos que William Hunt había soñado con encontrar desde que era un joven arqueólogo. Ante el profesor Hunt se extendía un oscuro pasadizo, sus paredes eran toscamente excavadas en la roca viva, careciendo de las decoraciones y jeroglíficos que solían adornar las tumbas reales y los templos del antiguo Egipto. Este túnel parecía haber sido esculpido con prisa o quizás con un propósito más siniestro. El aire estaba cargado de polvo antiguo, cada respiración traía consigo el sabor de la antigüedad y el misterio. Hunt, con la determinación reflejada en sus ojos, encendió una linterna y la alzó, haciendo que su haz de luz atravesara la oscuridad opresiva. Vamos, Christopher, dijo en voz baja pero firme, dirigiéndose a su amigo y colega, Christopher Adams, un hombre de contextura robusta y mirada inquisitiva, siempre dispuesto a seguir a Hunt en sus aventuras arqueológicas. Estoy contigo, William, respondió Adams, ajustando su mochila y encendiendo su propia linterna. Los dos hombres se adentraron en el pasadizo, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. A medida que avanzaban, la luz de las linternas revelaba las rugosas paredes, marcadas por los picos de los antiguos constructores. No había inscripciones, ni dibujos, solo el eco de sus movimientos y el polvo que se levantaba a cada paso. Después de caminar lo que pareció una eternidad, el pasadizo comenzó a ensancharse hasta desembocar en una sala subterránea. La estancia era cuadrada, de 10 pasos de largo por 10 de ancho, con las paredes desnudas y sin adornos, mostrando únicamente las huellas de los picos que las habían tallado. La austeridad del lugar lo hacía aún más inquietante. En el centro de la sala, sobre un sencillo altar de piedra, descansaba una estatua de 45 centímetros de alto. La figura, iluminada por las linternas, era escalofriante, representaba un ser híbrido, medio hombre y medio lagarto. Sus ojos esculpidos parecían seguir a los dos arqueólogos con una mirada penetrante y fría. Hunt se acercó con cautela, su linterna temblando ligeramente en su mano. ¿Qué crees que es, Christopher?, preguntó, su voz apenas un susurro.
Adams observó la figura con una mezcla de fascinación y temor. No lo sé, William. Pero no se parece a nada que hayamos encontrado antes. Debemos proceder con cuidado. Este lugar podría contener secretos que desafían nuestra comprensión. La tensión en la sala era palpable. Los dos arqueólogos sabían que habían encontrado algo extraordinario, algo que podría cambiar el curso de sus carreras y su comprensión de la historia antigua. Pero también sentían que se encontraban al borde de un descubrimiento que traía consigo un aura de peligro y lo desconocido. Hunt, con la linterna firmemente sostenida en su mano, examinó la inquietante estatua del ser medio hombre, medio lagarto. Algo en la base de la figura captó su atención. Se agachó y descubrió un texto inscrito en la piedra, oculto en las sombras detrás de la figura. Christopher, ven aquí, llamó Hunt, su voz llena de excitación y urgencia. Adams se acercó rápidamente, su linterna también enfocada en el texto revelado. Hunt comenzó a leer en voz alta, sus palabras resonando en la sala subterránea. Uno de ellos era aterrador, en su apariencia era como la de una serpiente, su manto era de muchos tonos oscuros. Y miré de nuevo, y su apariencia era semejante al de una víbora. Antes de que Hunt pudiera continuar, Adams interrumpió, su rostro iluminado por una repentina comprensión. Me recuerda al texto que aparece en el pergamino de Amram. Hunt asintió, reconociendo la similitud. Así es, Christopher, pero aquí hay más texto. Volvió su atención a la inscripción y prosiguió. Los dioses que gobiernan a los hombres llegaron del abismo, ya que en el cielo, son desconocidos, y en la tierra nadie conoce su secreto. Sus rostros son hermosos pero son falsos, pues esconden su secreto. Prohibido está retratar su verdadero rostro, aquel que mira con ojos de víbora y piel de lagarto. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un ominoso significado. Hunt y Adams intercambiaron una mirada, ambos comprendiendo la magnitud del descubrimiento. Este texto antiguo parecía hablar de seres divinos con una naturaleza oculta y siniestra, conectando con leyendas y mitos que habían persistido a lo largo de los milenios. Esto cambia todo, murmuró Adams, la incredulidad y el asombro reflejándose en sus ojos. Hunt asintió lentamente. Sí, Christopher. Hemos tropezado con un secreto antiguo y oscuro. Debemos documentarlo todo con precisión y extremar las precauciones. ¿Quién sabe qué más podría estar esperando a ser descubierto en estas profundidades? El descubrimiento había traído consigo más preguntas que respuestas, y ambos arqueólogos sabían que su investigación acababa de entrar en un territorio desconocido y posiblemente peligroso. 2 días después, el zumbido de un helicóptero rompió el silencio del desierto, sobrevolando el campamento de excavación. El aparato aterrizó cerca de donde William Hunt y Christopher Adams estaban trabajando. La arena se levantó en un torbellino, obligando a los arqueólogos y a los trabajadores a cubrirse los ojos y girar la cabeza para protegerse del viento abrasivo. Cuando las hélices finalmente se detuvieron, varios miembros del ejército descendieron del helicóptero. Al frente del grupo estaba un hombre de mediana edad, de porte imponente y mirada firme, con insignias que lo identificaban como coronel. Caminó con paso decidido hacia Hunt y Adams, quien se encontraba más cerca del sitio de excavación. ¿El profesor William Hunt?, preguntó el coronel con voz autoritaria. Hunt se adelantó, limpiándose los granos de arena del rostro. Sí, soy yo. ¿Quién pregunta? Soy el coronel Johnson, respondió el oficial, extendiendo la mano. Hunt la estrechó con cautela. Hemos recibido noticias de su hallazgo. Debo pedirle amablemente que nos acompañe. Tenemos órdenes de trasladarlo a una instalación para discutir su descubrimiento. Hunt frunció el ceño. Con todo respeto, coronel Johnson, este es un hallazgo arqueológico de gran importancia. No puedo abandonar mi trabajo así como así. El rostro del coronel se endureció. Entiendo su pasión, profesor Hunt, pero debo advertirle que negarse a obedecer esta orden podría acarrear serios problemas. Esto es por razones de seguridad nacional. Antes de que Hunt pudiera responder, Adams intervino, colocando una mano en el hombro de su amigo. William, quizás deberíamos escuchar lo que tienen que decir. Puedo quedarme aquí y asegurarme de que todo continúe según lo planeado. No te preocupes, cuidaré de la excavación durante tu ausencia. Hunt miró a su amigo con incertidumbre, pero luego asintió lentamente. Está bien, Christopher.
Me aseguraré de regresar lo antes posible. Pero ten mucho cuidado. Adams sonrió, tratando de infundirle confianza. No te preocupes, viejo amigo. Todo estará bien. Con un último vistazo al sitio de excavación y una mirada de agradecimiento a Adams, Hunt siguió al coronel Johnson hacia el helicóptero, sin saber qué le esperaba. El helicóptero despegó nuevamente, levantando una nube de arena mientras se elevaba en el cielo, llevándose a Hunt a un destino incierto y dejando a Adams con la responsabilidad de proteger su preciado descubrimiento. El helicóptero sobrevolaba las interminables dunas del desierto. Las sombras alargadas de las colinas de arena se movían lentamente bajo el sol abrasador. El profesor Hunt observaba el paisaje con rostro serio, sus pensamientos oscilando entre la preocupación por su descubrimiento y la incertidumbre de su destino. Las olas de arena parecían un mar inmóvil, eterno y silencioso, reflejando la vastedad del misterio que había descubierto. Después de lo que pareció una eternidad, el desierto comenzó a ceder terreno ante la civilización. El helicóptero se acercó al aeropuerto de Asuán, un lugar prácticamente desolado con solo un edificio y una pista de aterrizaje. Al descender, Hunt vio un gran avión de transporte militar esperando en la pista, su presencia imponente contrastando con la soledad del lugar. El coronel Johnson descendió del helicóptero primero, seguido por sus soldados y el profesor Hunt. «Debe subir al avión, doctor», indicó Johnson con firmeza. Hunt se detuvo, su postura desafiante. «No pienso ir a ninguna parte hasta que me expliquen de qué se trata todo esto. Soy un arqueólogo, no un criminal». El coronel Johnson no mostró ninguna emoción. Con un leve gesto de su mentón, dio una señal a uno de los soldados. Antes de que Hunt pudiera reaccionar, el soldado sacó una extraña pistola plateada y, con rapidez y precisión, le inyectó un tranquilizante en el cuello. Hunt sintió un pinchazo agudo y luego una oleada de debilidad. Trató de protestar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. Sus rodillas cedieron y, en cuestión de segundos, cayó al suelo inconsciente. Johnson observó la escena con frialdad. «Llévenlo al avión», ordenó. Dos soldados se apresuraron a levantar el cuerpo inerte de Hunt, cargándolo con cuidado. Lo subieron al avión, donde lo aseguraron en un asiento, sus miembros flácidos y su cabeza colgando hacia un lado. El coronel Johnson los siguió, su expresión imperturbable, mientras el resto de los soldados aseguraban la zona y preparaban el despegue. El avión de transporte, poderoso y silencioso, comenzó a rodar por la pista, llevándose al profesor Hunt lejos de las dunas del desierto y de su monumental descubrimiento, hacia un destino envuelto en secretos y sombras. Después de muchas horas de viaje, el profesor Hunt despertó lentamente. Sus ojos se adaptaron a la penumbra, observando la sala en la que se encontraba. La única fuente de luz era una pequeña lámpara en el techo, proyectando sombras inquietantes en las paredes desnudas. Frente a él, una simple mesa de metal reflejaba la tenue luz. Estaba sentado en una silla, con las manos libres pero el cuerpo entumecido por la inactividad. La preocupación comenzó a instalarse en su mente. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente ni dónde se encontraba. Justo cuando empezaba a considerar sus opciones, la puerta de la sala se abrió y entró un hombre muy bien vestido. Llevaba una camisa blanca impecable, corbata negra, pantalón negro y una chaqueta a juego. Se acercó con calma y se sentó en una silla al otro lado de la mesa. ¿Ha tenido un buen vuelo?, preguntó el hombre con una voz serena, casi amable. Hunt lo miró fijamente, sus ojos llenos de desconfianza. «Me han secuestrado», afirmó con firmeza. «De ningún modo», replicó el hombre sin perder la calma. «Es un invitado». «¿Dónde estoy?», demandó Hunt, su tono cargado de tensión. El hombre se acomodó en su silla y se presentó con una leve inclinación de cabeza. «Soy el agente Chaman, y se encuentra en la base Edward, en Estados Unidos». Hunt parpadeó, sorprendido por la información. «¿Estados Unidos? ¿Por qué me han traído aquí?». Chaman entrelazó las manos sobre la mesa y lo miró con seriedad. «Lo hemos traído porque necesitamos su experiencia para traducir unos escritos muy antiguos. Esos textos son de vital importancia para nosotros». El profesor Hunt comprendió rápidamente que no tenía elección. Sus ojos se endurecieron mientras evaluaba la situación. «Muy bien», dijo finalmente, resignado. «Muéstrenme esos textos». Chaman esbozó una sonrisa ligera y asintió.
Sabe, profesor Hunt, estamos en una búsqueda de conocimiento que podría cambiar el curso de la historia. Su ayuda es invaluable. Hunt no respondió, sus pensamientos ya centrados en lo que podría descubrir en esos escritos antiguos. La sensación de estar atrapado no se desvanecía, pero su pasión por la arqueología y el misterio superaba cualquier temor que pudiera sentir. Sabía que se encontraba en una encrucijada, y que lo que sucediera a continuación podría alterar su vida para siempre. El profesor Hunt fue escoltado desde la sala de interrogatorios a un autobús con los cristales pintados de negro, impidiéndole ver el exterior. El silencio dentro del vehículo era pesado, solo roto por el murmullo del motor y el ocasional murmullo de los guardias. Las horas pasaron lentamente mientras el autobús avanzaba por caminos desconocidos, dejando a Hunt sumido en un estado de incertidumbre y ansiedad. Finalmente, el vehículo se detuvo. Hunt fue llevado afuera, sintiendo el cambio de ambiente en su piel. Estaba en medio de un desierto vasto y aparentemente interminable, el sol abrasador contrastando con el frío acero de la base secreta ante él. Nadie le dijo dónde estaba ni cuánto tiempo había pasado desde que abandonaron la base militar de Edward. Los guardias lo condujeron al interior de la base, donde pasó por una serie de medidas de seguridad. Sus huellas dactilares fueron escaneadas. Se sometió a un reconocimiento ocular y pasó por detectores de metales y otras tecnologías desconocidas. Cada paso aumentaba su sensación de estar adentrándose en un lugar de extrema importancia y secreto. Finalmente, fue llevado a un ascensor que descendió a una profundidad impresionante. Las paredes del ascensor vibraban ligeramente mientras descendían, y Hunt sentía como la presión cambiaba a medida que se adentraban más y más en las entrañas de la Tierra. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un corredor iluminado por luces frías y clínicas. Lo condujeron a una sala amplia y bien iluminada. En el centro de la sala había una enorme tablilla de piedra, colocada sobre un pedestal robusto y rodeada por equipos de alta tecnología. El aire estaba cargado de la presencia de algo antiguo y poderoso. Esta es la tablilla, dijo el agente Chaman, quien había reaparecido junto a Hunt. Nadie ha podido descifrar su texto hasta ahora. Esperamos que usted pueda. Hunt se acercó a la tablilla con reverencia, sus ojos recorriendo las inscripciones que cubrían su superficie. El texto era intrincado y complejo, con símbolos que parecían fusionar varios estilos de escritura antigua. Es asombroso, murmuró Hunt, sus dedos trazando el contorno de los grabados. Nunca había visto algo así. Chaman observaba con interés. Sabemos que usted tiene las habilidades necesarias para desentrañar sus secretos. Tómese el tiempo que necesite. Hunt asintió lentamente, sumido en la fascinación y el desafío que tenía ante sí. Sabía que la tarea no sería fácil, pero la promesa de descubrir lo que esa tablilla ocultaba le daba una renovada determinación. En ese momento, cualquier miedo o resentimiento se desvaneció, reemplazado por la pasión y la curiosidad que siempre lo habían guiado en su carrera. Se preparó para comenzar su trabajo, consciente de que cada símbolo descifrado podría revelar secretos antiguos que habían permanecido ocultos durante milenios. Tras 5 semanas de arduo trabajo sin éxito en descifrar el texto de la tablilla, el profesor Hunt estaba exhausto. Apenas había salido de aquella sala, excepto para ir a una habitación a dormir o al comedor, donde comía solo, sin hablar con nadie. Cada vez que intentaba entablar conversación con alguna de las personas en batas blancas, era rápidamente despachado con un escueto «buenos días» o «tengo asuntos que atender». La sensación de aislamiento y la frustración de no avanzar con el texto comenzaban a afectarlo profundamente. Se sentía atrapado, solo y desesperado por descubrir dónde se encontraba y cuál era el verdadero propósito de su confinamiento. Una tarde, la monotonía y el aburrimiento se volvieron insoportables. Decidió aventurarse fuera de la sala de investigación. Salió silenciosamente y se dirigió hacia una escalera de metal que descendía a una sección inferior de la base. Cada paso resonaba en el vacío, el sonido metálico amplificado por las paredes frías y desnudas del complejo. Al llegar al fondo de la escalera, escuchó un extraño ruido que lo hizo detenerse. Era un sonido rítmico, una mezcla de zumbidos y golpeteos que no había escuchado antes. Intrigado, y con el corazón latiendo rápidamente por la adrenalina, decidió investigar. Siguió el ruido a través de un estrecho pasillo mal iluminado. A medida que se acercaba, el sonido se hacía más claro y distinguible. Finalmente, llegó a una puerta entreabierta de la que emanaba una luz tenue.
Hunt la empujó con cuidado, revelando una pequeña sala llena de equipos electrónicos, monitores y cables enredados por todas partes. En el centro de la sala, una máquina de aspecto complejo vibraba y emitía el sonido que había oído. Dos técnicos en batas blancas trabajaban frenéticamente, susurrándose en voz baja. Sin ser notado, Hunt se acercó lo suficiente para escuchar parte de su conversación. ¿Estás seguro de que está estable?, preguntó uno de los técnicos. No lo sé, respondió el otro, visiblemente nervioso. Nunca se habían arrojado con tanta fuerza contra los cristales. Hunt sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conversación sugería que había algo violento y peligro en aquel lugar. El profesor Hunt continuó avanzando por el pasillo, sus pasos resonando en el suelo pulido. A medida que caminaba, notó que la pared derecha del pasillo estaba formada por roca natural, áspera y rugosa al tacto. En contraste, la pared izquierda estaba compuesta por cristal transparente, que permitía ver al otro lado. Al acercarse al cristal, Hunt quedó sorprendido al descubrir una enorme caverna iluminada débilmente por luces tenues. La visión de la caverna le dejó sin aliento, formaciones rocosas antiguas se alzaban en formas caprichosas, pero lo que captó su atención fue una figura oscura y amenazante que se movía entre las sombras. Su corazón se detuvo por un momento cuando la criatura emergió más claramente. Era humanoides, pero su aspecto era totalmente reptiliano, caminaba erguido sobre dos patas, con una larga cola serpenteante arrastrándose detrás de él. Sus ojos brillaban con una intensidad siniestra, iris serpentinos que parecían destellar con malicia. El rostro de la criatura recordaba vívidamente a una víbora, con su mandíbula angular y escamosa. Hunt se quedó paralizado por el miedo y la fascinación. Nunca había encontrado nada similar en sus estudios arqueológicos. ¿Qué era esa criatura? ¿Cómo había llegado allí? Las preguntas inundaron su mente mientras observaba cómo la criatura se movía con una gracia y agilidad que evocaban instintos depredadores. Justo cuando Hunt se preparaba para alejarse lentamente y evitar llamar la atención de la criatura, sus ojos se encontraron con los del reptil humanoide a través del cristal. Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras la criatura parecía estudiarlo con una mirada intensa y penetrante. El terror se apoderó del profesor Hunt, que horrorizado retrocedió, con el corazón que parecía salirse de su pecho. Había descubierto algo aterrador. Había encontrado un misterio que desafiaba todo lo que creía sobre la historia y la naturaleza misma de la humanidad. Decidió salir de aquel lugar antes de ser descubierto, pero no pudo evitar tropezar con una pequeña mesita, provocando un fuerte golpe que resonó en la sala. Los técnicos de la sala se giraron rápidamente. ¿Quién está ahí?, y preguntó uno, su voz llena de alarma. Hunt salió corriendo por el pasillo, subiendo las escaleras de metal con el corazón latiendo furiosamente. Sabía que su breve exploración había revelado más preguntas que respuestas, pero una cosa estaba clara. Estaba envuelto en algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás había imaginado. El profesor Hunt regresó a su habitación con el corazón aún acelerado por el encuentro con la misteriosa criatura reptiliana. Se dejó caer en la cama, permaneciendo sentado en silencio, agotado física y emocionalmente, mientras su mente revivía una y otra vez las imágenes de la caverna y la criatura que había visto. Horas pasaron en silencio mientras Hunt reflexionaba sobre lo que había presenciado. La mente del científico se debatía entre el asombro y el temor, tratando de asimilar un descubrimiento que desafiaba todas las leyes conocidas de la biología y la evolución. Fue entonces cuando el agente Chaman irrumpió en la habitación del profesor. Su presencia interrumpió los pensamientos tumultuosos de Hunt, quien se puso tenso al verlo entrar. No debería haberse aventurado a explorar, comenzó Chaman con solemnidad. Lamento decirle que debe irse. Hunt asintió con resignación. Fue escoltado de regreso al autobús con los cristales oscuros y luego trasladado en un avión de carga militar, de regreso a Asuán. Desde allí, un helicóptero lo llevó de vuelta a su excavación arqueológica, en un viaje que parecía devolverlo a la normalidad de su vida anterior. Nadie le dio explicaciones sobre lo que había visto ni le hizo ninguna pregunta. Hunt fue simplemente devuelto al lugar del que lo habían encontrado, dejando atrás un enigma tan profundo como las cavernas que había visto. Decidido a retomar su vida y su trabajo, el profesor Hunt regresó a las excavaciones arqueológicas con renovada dedicación. Sin embargo, Hunt se apenó profundamente al descubrir que los militares se habían llevado la figura de su excavación.
aunque nadie le había ordenado que guardara silencio. Pasó todo un año antes de que compartiera los detalles de su experiencia con su círculo más cercano. Trágicamente, en 2011, el profesor Hunt falleció, llevándose consigo los secretos de aquella base secreta y la criatura que había visto. Sin embargo, su gran amigo Christopher Adams decidió honrar su memoria y dar a conocer su historia al mundo. Adams escribió un libro detallando todo lo que Hunt le había contado, compartiendo el asombroso y enigmático descubrimiento que había marcado la vida de su amigo para siempre. Así, la historia del profesor William Hunt y su encuentro con lo desconocido quedó plasmada en las páginas de un libro, desafiando la comprensión convencional y asegurando su lugar en la historia de la exploración arqueológica y el misterio del universo. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas. Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.